Vamos a hacer el análisis de la naturalización térmica de proteínas, ¿de acuerdo? Empecemos por esta ecuación que todos estamos bastante familiarizados, ¿de acuerdo? El delta G es delta H menos T delta S. Ya habíamos dicho, habíamos visto ahí en la transparencia dos cosas. Primero, que el delta Cp para la desnaturalización de proteínas es aproximadamente constante. Y a su vez recordamos, o no recordamos, o vimos por primera vez, da lo mismo, que termodinámicamente delta Cp es la derivada de delta H, que es una función de la temperatura respecto de la temperatura, o T por la derivada de delta S, que también es función de temperatura respecto de la temperatura. Entonces, con estas dos ecuaciones podemos calcular, si delta Cp es constante, podemos calcular cuánto vale delta H de T y delta S de T. Esto no solamente vale para la proteína, vale para cualquier cosa, ¿de acuerdo? Entonces, delta H de T nos quedaría empezando de una temperatura de referencia, integrando delta H de T0 más, digamos, tendría que integrar esto, ¿de acuerdo? Esta sería la constante de integración más la integral entre T0 y T de delta Cp diferencial de T. ¿De acuerdo? ¿Y esto cuánto vale? Vale delta H de T0, y esto es una línea, ¿de acuerdo? Esto es la integral de esto, es constante, se va para afuera, y me queda delta Cp, y la integral de T es T. Entonces, entre T0 y T me queda T menos T0. Entonces tengo una expresión para el delta H, el cambio de entalpía de una reacción en función de la temperatura. Delta H a una temperatura de referencia más delta Cp entre la temperatura que yo quiero a la cual le resto la temperatura de referencia. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con el delta S? Con el delta S tiene una situación similar. Puedo decir que delta S de T va a ser igual a delta S de T0 más la integral entre T0 y T de delta Cp por diferencial de T sobre T. ¿De acuerdo? La integral es un poquito distinta. La integral de 1 sobre T, diferencial de T, es el logaritmo natural de T. Entonces esto me queda delta S a temperatura de referencia más delta Cp, que de nuevo una constante, por, no estoy manejando bien el pizarrón porque el pizarrón no es esto no es un pizarrón, logaritmo natural de T sobre T0. ¿De acuerdo? Esta es mi expresión para delta S de T. Entonces yo a partir de esto podría calcular un delta G para mi reacción, que sería de vuelta mi delta H, un delta G de T a distintas temperaturas, que sería mi delta H a cada temperatura menos T, mi delta S a cada temperatura. Pero bueno, las expresiones que estoy teniendo acá las puedo simplificar un poco. Si vemos acá, tanto para
delta S como para delta H, acá abajo, tengo una temperatura de referencia. Y con un poquito de astucia, digamos, las dos expresiones me involucran el cambio de entalpía y el cambio de entropía a una temperatura de referencia, como un valor fijo. Y si soy un poco astuto, puedo decir, bueno, voy a tomar mi temperatura de referencia como la temperatura de melting, es decir, la temperatura media de la transición de desplegado de la proteína en función de la temperatura. Y si me pongo en ese lugar, voy a saber que la constante de equilibrio, que es igual a la concentración de proteína desplegada sobre la concentración de la proteína plegada, va a ser igual a 1, y por lo tanto delta G va a ser 0. Eso implica que delta H de Tm va a ser igual a T delta S Tm delta S de Tm. Si yo tomo de vuelta que la Tm sea este valor de T0, puedo reemplazar y calcular delta G de T. ¿De acuerdo? ¿Cómo me va a quedar? Voy a simplemente reemplazar las cosas anteriores, no tengo un pizarrón, así que se van a tener que acordar de lo que escribí antes. Yo lo estoy viendo acá al costadito, pero bueno, va a ser delta H de Tm más delta Cp por T menos Tm. ¿De acuerdo? Esto es un delta G de T, de temperatura. Es una función de la temperatura. Esto es, ¿de acuerdo? Metí esto ahí adentro. Y después me queda menos T por delta S de Tm menos delta Cp por logaritmo natural de T sobre Tm. Hasta ahí vamos bien, hasta ahí vamos razonablemente bien. Lo que nos permite simplificar esto es al tomar delta H, al tomar la temperatura de melting, puedo decir que delta S de Tm es igual a delta H de Tm sobre Tm. Entonces, si reemplazo esto de acá, me va a quedar que delta G de T es igual a delta H de Tm más delta Cp por T menos Tm menos T por delta, acá me olvidé una T, delta H de Tm sobre Tm menos T por delta Cp, logaritmo natural de T sobre Tm. ¿De acuerdo? Entonces, esto es una expresión para delta G de T que depende solamente de delta H de Tm, de delta Cp, que lo supongo constante, y del valor de Tm. Es decir, yo puedo calcular cómo espero que sea la energía libre de Gibbs de la transición en función de la temperatura, conociendo solamente 3 parámetros del sistema. Este lo puedo calcular muy fácil, es el punto medio de mi transición. El delta Cp lo puedo estimar, en un ratito les digo cómo, y el delta H de Tm también lo puedo estimar. Entonces,
o el delta H de la temperatura ambiente también lo puedo estimar. Entonces con esto tengo una expresión analítica para delta G en función de la temperatura, que la podemos simplificar un poquito. Si decimos que juntamos términos, decimos delta G de T junto estos delta H y me queda delta H, me quedaría 1 menos T sobre Tm, paso T multiplicando, me queda Tm menos T sobre Tm, ¿de acuerdo? Más, juntamos los términos con delta Cp por T menos Tm, y acá para cambiar el signo doy vuelta al logaritmo, más T logaritmo natural de Tm sobre T. ¿De acuerdo? Entonces, de vuelta una expresión de delta G de T que depende solamente de estos tres parámetros. Y lo que vamos a hacer enseguida es hacer dibujitos que nos expliquen cómo, digamos, nos den una idea de qué es lo que implica esta ecuación.